Buenos días. Quiero hacer este video para dar una pequeña explicación sobre un verso de la Biblia que publiqué hace unos días atrás. El verso está en Mateo capítulo 21, verso 31, donde Jesús dice: la verdad les digo, en verdad les digo que los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero al reino de Dios que ustedes. Entonces yo posteé ese texto y algunas personas me escribieron preguntándome si en verdad eso estaba escrito. Otros me, me escribieron, digamos, irónicamente, diciendo que, entonces fulano de tal, refiriéndose a políticos, entrará también al reino de Dios. Bueno, y cositas así. Pero muchos no creían que ese texto estaba escrito, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús diga que los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero al reino de Dios? Bueno, efectivamente, eso está escrito, pero eso tiene un contexto. Yo quiero empezar diciendo que no es que Jesús está aprobando ese tipo de conducta, o sea, ser corruptos y quizá estar inmerso en la inmoralidad sexual. No, Jesús no está aprobando esas conductas. Comienzo diciendo eso. Ahora, una breve explicación. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Todo el capítulo 21 tiene una secuencia. Vemos que Jesús hace la entrada a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, ¿verdad? Entonces, bien, de ahí Jesús hace la famosa purificación del templo cuando va con el látigo, ¿verdad? Y saca a los mercaderes del templo. Y bueno, hay otro evento también que es cuando Jesús maldice a la higuera. Después de esos tres acontecimientos, dice la Biblia que obviamente estos acontecimientos fueron acompañados de enseñanza también. Pues no, siempre siempre en los labios de Jesús había un mensaje para el pueblo. Ya. Después de estos acontecimientos, dice la Biblia en Mateo capítulo 21 que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a Jesús, vinieron a preguntarle. ¿Qué pregunta le hicieron? Le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces esto? O sea, lo que había hecho, ¿no? Todo esto que había hecho anteriormente, que ya les mencioné. Y seguramente se referían también que con qué autoridad le enseñaba, ¿no? Y con qué autoridad hacía lo que hacía. Entonces Jesús les responde con una pregunta a la cual ellos no respondieron. Y Jesús le dice: bueno, yo tampoco les voy a responder con qué autoridad hago esto. Pero les puso una parábola. ¿Cuál fue esa parábola o cuál fue ese ejemplo? Jesús les dijo: un padre tenía dos hijos. A los dos le da la misma orden. ¿Cuál era la orden? Hijos, vayan a mi viña, algo que era muy común, digamos un trabajo que era muy común en aquella época. Vayan a mi viña a trabajar. Entonces, uno de los hijos dice: no, no iré. Pero después reflexionando, fue e hizo lo que el padre había ordenado. El otro hijo, en cambio, dijo: sí, sí voy, pero a la final no terminó yendo. Y Jesús le pregunta a estos líderes religiosos, Jesús les pregunta diciendo: ¿cuál de ellos hizo lo correcto? ¿O cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Todos responden de manera lógica, pues no, el primero, el que dijo que no iba, pero después reflexionando, sí terminó haciendo, digamos, o cumpliendo la orden del Padre. Es justamente allí, después de eso, que Jesús les dice: bueno, asimismo, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios primero que ustedes. O sea, ese texto de que los corruptos y las prostitutas entrarán al reino de Dios es en referencia a la parábola que Jesús puso. ¿Y en qué consistía? En que hubo un hijo que no obedeció la orden, o digamos de manera primaria dijo que no iba a obedecer la orden, pero después reflexionó y fue, o sea, obedeció. Entonces, lo mismo se aplica para lo que Jesús dice, que las prostitutas y los corruptos, cobradores de impuestos, entrarán al reino de Dios. O sea, que quizá estas personas, teniendo ese estilo de vida, escuchando el Evangelio, pues bueno, deciden dar un cambio a su vida, deciden reflexionar y tomar otro camino, el camino correcto. ¿Ya?
Y en cambio los religiosos de aquella época y probablemente hoy en día, pensando que ellos tienen, digamos, ya la salvación asegurada, pues terminan siendo como el segundo hijo, ¿no? Que quizá dice que sí obedece, pero a la final no lo hace. Y esto, digamos, se representa en unas palabras que Jesús dijo en cierta ocasión, cuando Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, ese es el contexto. Algo también interesante es que Jesús menciona estas dos conductas que eran muy reprochables por el pueblo. ¿Cuáles son? El ser cobrador de impuestos, que eran conocidos también como los publicanos. Los judíos odiaban a los publicanos. ¿Por qué razón? Porque extorsionaban al pueblo cobrándole valores, digamos, adicionales a lo que debían cobrarle como impuestos. Eran extorsionadores, entonces los judíos los odiaban. Y las prostitutas, pues bueno, imagínese usted, aquella época era, digamos, era un pueblo bastante moralista. Entonces este tipo de personas que se dedicaban a la prostitución eran totalmente despreciadas por el pueblo judío, por la religión también. ¿Ok? Ojo, cuando dije moralista, aclaro algo, no es que estoy en contra de la moral, claro que no. Yo creo en la moral, creo en una moral objetiva también, en fin. Entonces Jesús menciona esas dos conductas porque eran personas que el pueblo rechazaba. Y entendemos nosotros que la religión debe tener los brazos abiertos para este tipo de personas, pero no, en aquellos tiempos el pueblo, los líderes religiosos rechazaban a este tipo de personas, pero Jesús vino con un mensaje de salvación, ¿verdad? Vino con un mensaje de salvación. Y ayer un amigo me hizo una aclaración, o bueno, me dio un aporte referente a este tema. Mi amigo Basigalú. Bueno, él me dijo, lo que pasa es que cuando Jesús hablaba, los pecadores se arrepentían porque lo hacía de una manera tan acertada, o sea, de una manera tan amorosa. Y cuando me refiero que lo hacía de una manera amorosa, no es que hay, digamos, con una voz suavecita, o sea, no, sino que no llegaba directamente con el juicio, ¿ok? A estas personas, sino que llegaba con el mensaje de salvación, ¿ok? Cosa contraria pasaba con los líderes religiosos de aquella época, que ellos de una condenaban a las personas. Y obviamente eso hacía que la gente sintiera cierto rechazo por la religión. Jesús no, Jesús llegaba con un mensaje de esperanza, de salvación, de cambio. Y la gente por eso venía a él. Y como dijo mi amigo, obviamente estas personas querían ese mensaje y querían lo que Jesús proclamaba. Entonces eso, ¿no? Y quizá les doy ciertas ideas. Yo creo que cualquier persona que lee la vida de Jesús se puede dar cuenta que su mensaje es que es así, fue un mensaje muy distinto a lo que la religión en esa época pronunciaba. Era un mensaje de misericordia, era un mensaje, por ejemplo, que muchas veces Jesús usó esta frase, vete y no peques más. No era un mensaje que llegaba a condenar a la gente, sino era un mensaje que llegaba a recibir y a salvar y cambiar a las personas. Entonces, bueno, esa es la pequeña explicación de este texto que aparentemente era un poco conflictivo. ¿Cómo es posible que Jesús haya dicho eso, que las prostitutas y los corruptos entrarán al reino de Dios? Bueno, Jesús vino para salvar a las personas. La religión en aquella época rechazaba a estas personas, las ahuyentaba con el tipo de enseñanza que daba, pero Jesús era todo lo contrario. Vino por esas personas, su mensaje llegaba al corazón de estas personas, y estas personas, al escuchar ese tipo de mensaje y la forma y la manera en cómo lo daba, querían seguir a Jesús. Entonces, bueno, esa es la explicación. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y Él nos muestra el camino de luz para llegar a Dios. Jesucristo. Dios les bendiga.